Gozo en medio de las pruebas. ¿A cuánto le gustan tener gozo? ¿A cuánto le gustan las pruebas? No se oye nada. Pero vamos a ver que las pruebas sí son buenas. Las pruebas tienen sus beneficios y vamos a verlo en este día. Y vamos a comenzar leyendo. No tienen que ponerse de pies. Vamos a leer algunas escrituras. Aquí va a estar en la pantalla. Primeramente, Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 nos dice: tened por sumo gozo, sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. A nosotros que no nos gustan las pruebas, nos dice la palabra de Dios que tengamos sumo gozo en medio de las pruebas. Número 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? No es solamente paciencia para el día cotidiano, pero paciencia para esperar en Dios. Wow. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Wow, quiere decir que hay un secreto en la palabra de Dios, que si soy paciente y la paciencia tiene su resultado en mí, voy a ser perfecto y no me va a faltar nada. Gloria a Dios. Entonces, la prueba de nuestra fe produce paciencia, y si dejamos que la paciencia tenga su perfecto resultado en nosotros, seremos perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Cuántos pueden hacer una lista de las cosas que le faltan? ¿Cuántos están preocupados por las cosas que le faltan? A veces queremos estar con los Joneses. Si el vecino de al lado se compra un carro del año, queremos tener un carro del año también. Y si no puedes tenerlo, como que te sientes desesperado, ¿verdad? Así no es que Dios nos quiere. Dios nos quiere que tengamos paciencia, paz y confianza en Él. Él provee para nosotros. Amén. Y luego tenemos aquí Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Primero vamos a leer dos versículos donde dice: y quiero que sepáis, hermanos míos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Luego dice el verso 14: y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Wow. Dice ahí que han redundado. Redundado significa que la palabra de Dios, estas cosas han hecho rebosar, han hecho desbordar y han hecho derramarse, ¿verdad? Porque han redundado. Gloria al Señor. De manera que si han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Todas estas cosas, Él dice, está bien, porque está trayendo un buen resultado. Y si las cosas tienen un buen resultado, no hay que arreglarlas, sino aceptarlas como la voluntad del Señor. Cuando dice ahí la palabra pretoriana,
está refiriéndose de cierta guardia encargada de la defensa del emperador romano, de manera que aún los guardias estaban escuchando las noticias de lo que Dios estaba haciendo con el apóstol Pablo. Amén. Y luego dice, las prisiones de Pablo han animado a los hermanos para hablar la palabra sin temor. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar la palabra a cualquier persona sin temor? ¿Le da un poquito de miedo? Algunos tienen miedo, sean sinceros. ¿A quién le da miedo hablar con otra persona? Quiero decirle que los jóvenes, no sé si fue la semana pasada o la antipasada, los jóvenes salieron, ellos se reúnen todos los domingos, excepto cuando hay algún día de fiesta, como la semana que viene, ¿verdad? Pero se reunieron y salieron para orar por otras personas. Ya muchos de ellos eran hermanos que salían de la iglesia americana. Y da la casualidad que uno de los jóvenes, EJ, oró por una hermana que estaba enferma. Y ella me llama el sábado y me dice, quiero que sepas que ese niño oró por mí y estoy sana. Un aplauso para Cristo. Ese niño no tuvo miedo en platicar que el Dios que nosotros le servimos puede sanar. Esto no es algo de la historia de ayer, esto es algo de últimas noticias. Acaba de suceder. Dios todavía se está moviendo. Seas joven, seas chico, seas grande, tú puedes hablar la palabra de Dios sin temor. Y la palabra de Dios va a ser seguida por sus milagros. Gloria al Señor. Amén. La idea central de este mensaje es que el gozo no depende de lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué clase de pruebas estás pasando, estás cruzando en esta semana, en el día de hoy? Sobre todo un domingo, estás pasando algunos problemas y tal vez estás aquí preocupada por esos problemas. Pero dice que el gozo no depende de lo que estamos pasando, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios sigue trabajando en tu vida? Aunque pase lo que pase, Dios está trabajando en tu corazón. Aunque pase, aunque se vuela el mundo, Dios está haciendo algo en tu vida. Como decía la canción, aunque no lo veo, Dios está obrando. Amén. Él sigue haciendo obras para nosotros. Él sigue obrando en nuestro favor porque Dios tiene nuestro mejor interés en mente. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Si no pensaba en esa manera antes de llegar, adopte ese pensamiento que Dios está a tu favor en cada momento. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros vivimos en una cultura que dice, si todo va bien, estoy feliz. Es una persona que está midiendo cómo van las cosas. Y si todo va bien, va a estar feliz. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia nos dice que puedes tener gozo incluso en medio de las pruebas. Tú puedes estar andando, cojeando, con una carga en la espalda, pero puedes andar con gozo en tu vida. Es más, les voy a dar una historia que se me ocurrió, que no estaba en el plan, pero Dios me dijo que la compartiera ahora. Había una hermana, una señora que era oriental, y su niño nació de una manera que no podía andar, no se podía mover. Entonces, desde pequeño, ella cargaba a su niño. Aun cuando el niño llegó a una edad grande, una edad vieja,
ella llevaba a su niño en su espalda. Y cuando se puso más grande, ella iba medio ajorobada, porque a donde quiera que ella iba, llevaba a su niño. Y cuando ya era hombre, todavía lo cargaba y estaba aún más jorobada, porque ahora es un hombre y pesa un poco más. Y entonces alguien le preguntó a ella: ¿por qué lo cargas? ¿No pesa mucho? Y ella le dijo: no pesa mucho, es mi hijo. No pesa mucho. De esa misma manera podemos llevar pruebas en nuestras espaldas. Podemos estar cargando con pruebas y podemos decirle a Dios: no te preocupes, Dios, tú estás conmigo y no pesan mucho, porque yo tengo el gozo del Señor en mi corazón. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Pablo escribió la carta a los filipenses desde la cárcel? ¡Wow! Y fíjate el tema que él está trayendo desde la cárcel. Está hablando de que tengamos sumo gozo aún en medio de las pruebas. Y él escribía esto desde la prisión. ¡Wow! Dios sí que es bueno. Dios es poderoso. Y no importa cuál situación tú estés pasando, Dios está a tu favor. Si Él pudo escribir esas cartas con ánimo desde la prisión, tú puedes andar cualquier prueba en tu vida con gozo en Cristo Jesús. Amén. Miremos aquí el primer punto. Las pruebas no son el final, son un proceso. Wow, es un proceso que tiene su punto de comienzo y tiene su punto final. Y cuando viene, a veces no queremos estar en ese proceso y estamos pataleando y estamos peleando con Dios, pero Dios lo que quiere hacer es ponernos por un proceso para llevarnos a otro nivel. A veces estás pasando por el proceso y wow, tú no quieres pasar esto, y cuando se te termina la prueba, el proceso, y miras atrás, dice: oh, ahora sí me doy cuenta por qué estaba pasando eso. ¿Cuántos no han pasado eso a ustedes? Que se dan cuenta después de la prueba por qué pasaron por esa prueba. Y ahora que entienden, pues saben el propósito por el cual pasaron por esa prueba. Gloria al Señor. Entonces Santiago nos dice: tened por sumo gozo. Sumo es algo alto, lo máximo, que tengas el máximo gozo. Él no dice si vienen pruebas, él dice cuando vengan las pruebas, porque las pruebas van a venir. Si hoy estás bien contento, contenta, prepárate que una prueba viene por la esquina. Va a venir, pero que venga, porque tú sabes que esa prueba es un proceso que te va a llevar a otro nivel en Dios. ¿Cuántos están listos para ese nivel en Dios? Amén. Dios me está escalando, Dios me está subiendo, Dios me está llevando, y cualquier prueba que venga en el medio, yo voy hacia adelante en el nombre de Jesús. Las pruebas son inevitables y van a venir. Imagine, el oro no se purifica con agua. ¿Con qué se purifica el oro? Con fuego, y no fuego tibio, un fuego caliente. Las pruebas son el fuego que Dios usa para refinar nuestra fe. Wow. Dios lo que está haciendo es prendiendo el fuego y te está brillando. Te está pasando un pañito para que brilles.
para que después de esa prueba salgas brillando y que sigas siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? El punto 2 dice, Dios usa las pruebas para producir algo en nosotros. ¡Wow! Si yo sé eso, pues ahora puedo pasar por la prueba. Porque yo sé que Dios al final de esta prueba va a producir algo en mí. Gloria al Señor. Santiago 1:3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos quisieran paciencia? Pero le dije anteriormente que no le pida a Dios por paciencia porque te va a enviar las pruebas. Pero las pruebas son necesarias. Si usted quiere aprender a ser paciente, váyase a la emergencia de un hospital. Como 20 años atrás se esperaba 8 horas antes de que atendieran. Hoy creo que son más. Tiene que esperar más tiempo dependiendo del nivel de emergencia de las personas que vienen. Pues ahí sí vas a aprender cómo ser paciente. Porque se necesita mucha paciencia. Las pruebas, ¿qué es lo que ellas hacen? Ellas producen carácter. ¿Cuánto necesitan un ajuste de carácter? ¿Quién se atreve a decirme la verdad? Yo necesito mucho ajuste de mi carácter también. Todos lo necesitamos, ¿verdad? El carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que las distingue de las demás. Eso es carácter. También produce en nosotros madurez. ¿Qué es madurez? Es una persona que se mueve con buen juicio, con prudencia y con sensatez. En todo lo que tú haces se va a ver el juicio bueno, se va a ver la prudencia y se va a ver la sensatez. ¿Y qué es lo que eso produce? Un buen carácter. Cuando te ven, ahí viene la persona. Con esta persona podemos tratar, podemos confiar, porque esa persona es prudente, es sensata y usa el buen juicio. También produce en nosotros la dependencia de Dios. ¿Cuántos dependen en Dios? Decimos amén. Y a veces llegan esos momentos como que se nos olvidó que dijimos amén hoy. ¿Verdad? Es como el señor que se cayó por un risco y estaba aguantándose de un palito. Y él era ateo. Y dice, Señor, si tú existes, sálvame. Y el Señor vino en todo su nube grande y le dijo, mi hijo, suéltate. Y el Señor le dice, ¿no habrá otra persona en el cielo con quien yo pueda hablar? ¿Entendieron? Entonces, depender de Dios es estar sujeto o ser sumiso a Dios, porque usted confía en Dios en todas las cosas de su vida. Una semilla, escuchen esta parte, una semilla tiene que ser enterrada antes de crecer. Tiene que echarla en la tierra, tiene que cubrirla con la tierra, tiene que echarle agua y con el tiempo esa semilla va a crecer. Lo que parece un entierro, ¿cuántos parecen cuando están en prueba que lo están enterrando? ¿Cuántos se sienten así? Como que alguien te está enterrando, como que alguien ya no está descartando y te echó a la tierra, ¿verdad? Pero lo que parece un entierro en realidad es preparación para el crecimiento. Es una preparación para el crecimiento. Hay varias figuras bíblicas que encontramos en la Biblia que fueron sembradas en pruebas, experimentando traición, esclavitud, encarcelamiento o
pérdida, pero Dios lo utilizó para refinar su carácter, desarrollar la resistencia y prepararlos para el propósito. ¡Wow! Las pruebas tienen un propósito. ¡Wow! Estas pruebas a menudo eran un entrenamiento necesario para la madurez espiritual y para el liderazgo en estas personas. Voy a mencionar algunos y ustedes rápidos yo sé que se van a acordar porque han leído estas historias en la Biblia. ¿Se recuerdan de José? Fue vendido a la esclavitud por sus hermanos y fue encarcelado injustamente. Las pruebas de José le enseñaron a confiar en Dios y a perdonar, lo que finalmente lo colocó en una posición para salvar naciones. ¿Se acuerdan? Dios lo elevó a una responsabilidad financiera, manejando todas las cosas del rey, y hubo una hambre en toda la tierra y él pudo tener un plan para poder proveerle alimentos a varias naciones, incluyendo a sus hermanos, que luego cuando lo encontraron creían que él estaba muerto, pero él estaba vivo. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Él pasó 40 años en el desierto. Fue una prueba de espera. ¿Cuántos necesitan una prueba de espera? Para que aprendan a esperar. Hay que esperar. Hay un verso de la Biblia que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, pasarán por el fuego y no se quemarán, caminarán sobre las aguas y no se ahogarán. Gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra esperar es la palabra servil en el hebreo? Wow. Entonces, los que esperan en Jehová, los que sirven a Jehová, tendrán buenas fuerzas. Lo que quiere decir ahí es que los que están esperando en el Señor, los que están esperando en medio de prueba, sirva al Señor. ¿Cuántas veces usted está enojado porque está pasando por una prueba? Yo no voy a la iglesia hoy. Lo primero que buscan es no venir a la iglesia. O si está sirviendo, hoy no voy a servir porque estoy pasando por una prueba. Pero ahí lo que dice, los que esperan en Jehová, los que sirven a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Gloria al Señor. Entonces, una prueba de espera para desarrollar la humildad y la resistencia necesarias para sacar a los hebreos de su esclavitud egipcia. Job, ¿cuántos se acuerdan de Job? Él experimentó una pérdida masiva de familia, de salud y riqueza que purificó su fe, llevando de un conocimiento de Dios a un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel y sus amigos? Arrojado a un horno de fuego y a una guarida de leones, respectivamente, por negarse a adorar falsos ídolos. Estas pruebas solidificaron su fe y demostraron la protección de Dios. Dios nos protege. ¿Cuántos creen que Dios nos protege? Amén. El apóstol Pablo enfrentó torturas, enfrentó naufragios y encarcelamiento que perfeccionaban su resistencia y maduraban su fe. Y Pedro experimentó la prueba de su propio fracaso al negar a Jesús. Tras la restauración, lo humilló para convertirse en un líder compasivo. Vemos en todas estas pruebas que he mencionado que pasaron por una prueba, pasaron por un proceso,
pero ese proceso tenía un propósito y Dios trajo el propósito a sus vidas. Los llevó al propósito que Dios tenía para ellos. Miremos aquí el punto número 3, donde nos dice que nuestra perspectiva determina nuestro gozo. ¿A dónde está tu perspectiva en Dios? Porque donde está tu perspectiva en Dios va a determinar el gozo que hay en tu corazón. ¿Cuántos quieren gozo? Todos queremos gozo, pero vamos a examinar la perspectiva que tenemos acerca de ese Dios todopoderoso. Filipenses 1:12, Pablo dice que sus prisiones han servido para el progreso del evangelio. ¡Wow! Él no estaba ahí dando queja. Él no estaba escribiendo a los hermanos: oren por mí, busca al abogado, que me vengan a sacar de aquí. Él no dijo eso. Él lo que dijo, que su estadía en la prisión han sido de bendición para progresar el evangelio de Dios. ¿Cuántos pueden ver lo bueno, las cosas buenas en las pruebas? Trate de mirar un poco más allá y no mire lo negativo, no mire lo malo, sino que mira lo bueno que está envuelto en este paquete que le llamamos prueba. Esta prueba es nada menos que un proceso por el cual estoy pasando, a donde Dios me va a llevar a otro lugar y su nombre va a ser glorificado. Gloria al Señor. Pablo no vio la prisión, él no miraba la prisión. ¿Sabe lo que veía Pablo? Él veía el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Tal vez tú no sabes cuál es ese propósito. Si no sabes cuál es ese propósito, no preguntes ¿por qué me pasa esto? No preguntes ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que cruzar esto en mi vida? No preguntes eso, sino preguntas ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué sorpresa tienes tú para mí, Señor? ¿Cómo tú quieres forjar mi carácter para yo hacer algo más en tu obra? ¿Qué es lo que estás haciendo? En vez de preguntar por qué, pregunta ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida? Amén. Vamos a concluir. El gozo no elimina la prueba. Cuando estás contento, la prueba no se va a ir. Cuando estás lleno de gozo, la prueba no se va. Pero sí transforma la manera en que enfrentamos la prueba. ¿Cómo la enfrentas? ¿Cómo te allegas a esa prueba? Es lo más importante en tu experiencia. Gracias por sintonizarse con nosotros. Pueden encontrarnos en las diversas plataformas como Abbas House en español. Y recuerden, vivan una vida llena de plenitud y libertad.